Cruda electoral en Conexionistas, como la ven, porque hoy es 3 de junio, pues no hemos cumplido, sí, aquí ya cumplimos 24 horas de que se cerraron las casillas. Y bueno, pues el resultado no se los tenemos que platicar, ya todo el mundo lo sabe, Claudia Sheinbaum ganadora, y por ahí pues toda la situación del carro completo que sorprendió a muchos, pero sobre todo analizar, y eso lo platicamos antes de empezar a grabar, analizar qué es lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, qué es lo que nos tocó y qué es lo que sigue. Y con eso, pues pueden ver que está con nosotros Claudia Aguilar, está con nosotros Alejandro Envila, ambos abogados, ambos especialistas en tema de derecho, que nos ayudan a entender un poco de todos estos temas y pues ver qué es lo que sigue con el famoso Plan C, que ahora sí ya les cuajó, ¿eh? Edgar, ¿cómo estás? Armando, Claudia, Alejandro, amigas y amigos de Conexionistas, gusto estar de nuevo con ustedes. Y bueno, este programa era más que obligado. Y no sé, Armando, si cruda o además de cruda, para mí es el desfile de las plañideras, Sí. ¿no? De todo este llanto postelectoral, de quien todavía es incapaz de asumir que estas cosas ocurrieron, y no por normalizar los delitos que se presentaron, y seguramente muchos otros más que tanto Claudia como Alejandro nos podrán comentar de aquellas cosas que no se vieron, pero yo creo que no sé si sea normal en este tema de asumir la pérdida, ¿no? Como dirían los psicólogos expertos, porque hay una fase de llanto terrible que francamente es entendible, pero también harta, harta porque inmoviliza. Entonces, no quiero tomar más tiempo. Claudia, Alejandro, creo que esta conversación la podemos partir, bueno, entender por qué pasó lo que pasó, de lo que ustedes puedan observar. Segunda, pues este comportamiento que, como ya lo dijo Armando, este comportamiento ciudadano que quizás no resuelva mucho, pero quizás lo más importante sea hablar de futuro. Es decir, la democracia, y hemos insistido aquí muchas veces en que no se define en un día para votar, sino que este es un tema de compromiso permanente que sigue. Entonces, pues ahora sí que el micrófono abierto, ¿quién de ustedes quiere empezar? Por favor, Claudia. Gracias, Alejandro. Hola, Armando, Edgar. Yo coincido, no sé si es cruda, yo diría que sí, sí tengo como cruda electoral, porque además, la verdad, me quedé despierta como hasta las 3 de la mañana, ya hasta que el cuerpo aguantó, viendo todo lo que se pudo ver. Ah, Y la verdad es que empezaría con una cuestión que decías, Edgar. Digo, yo sí creo que soy de estas personas que soy sumamente críticas y lo fuimos y muchas veces aquí dijimos esta falsa idea de, pues de esta alianza que era un engendro nada más como sin propuesta para oponerte a un régimen de un líder carismático, que lo dijimos muchísimas veces y que la verdad lo cierto es que la oposición o no oposición nunca supo leer al animal político que tuvo enfrente. Y eso a mí me parece súper lamentable, porque esto de sentarte a llorar ahorita, de decir, es que cómo nos arrastraron, con independencia de lo que bien decías, ¿eh? Si hubo delitos, si claramente pues tener la mañanera, etcétera. Pero al final del día fue de whole enchilada, fue una aplanadora. Me sí, parece que lo primero que hay que decir es, esta gente no aprende a dejarse de ver el ombligo. Y como no aprenden a dejarse de ver el ombligo, no han entendido que México está mucho más allá del chat de WhatsApp en el que están salvando al país, todos ellos, con sus pancartas y sus mareas rosas y todo lo demás. Y yo la verdad lo dije muchas veces, fuimos críticos y suspicaces de esos muchos movimientos en muchas ocasiones, y sí me parece además un error fundamental, cuando acá, además de todo, porque sí creo que Xochitl merecía otro tipo de candidatura que también se dijo sobre la mesa. Entonces, yo la verdad creo que no sorprende que haya ganado Claudia, no sorprende que haya ganado Clara, sí me sorprende negativamente y me preocupa sobre todo, más que sorprender, la carencia de contrapesos o por lo menos equilibrios o posibilidad de hacer algo al interior del Congreso de la Unión. Pero que creo que eso también nos manda un mensaje, o al menos a mí me manda el mensaje de que hay un grupo desatendido por esta otra clase política, opinólogos, poseedores de la verdad, salvadores del país, que no han escuchado a ese otro México, que lo que dijo fue escuchar el mensaje del presidente López Obrador. Entiendo que hay dinero y entiendo que hay mañaneras, pero el mensaje de López Obrador se reduce a, yo no pude hacer mi transformación porque ahí adentro hubo quienes se opusieron a que yo pudiera hacer las magnas reformas constitucionales. Y eso se ve reflejado en los votos. Y me parece que sí tenemos que hacernos cargo de eso. Y que es sintomático de eso lo que pasó también en la Ciudad de México. Porque yo escuché muchas veces
a muchos que dijeron, si en el 2021 pudimos partir la Ciudad de México entre Oriente y Poniente, marcado la mitad de morena y la mitad, digamos, de azul como la querían ver, ¿no? Y no entienden que ni eso pudieron creer, o sea, conservar, porque la verdad es que lo que decían era, el 2021 con esta tasa de votación nos llevó a que es el rechazo, está reprobado Andrés Manuel y entonces vamos a ganar. Por supuesto que no, perdieron de las alcaldías que habían recuperado, perdieron. Y hoy por hoy tenemos, entiendo que hasta donde íbamos hasta hace unas horas, 11 de las 16 alcaldías también son de Morena. Entonces tiene 24 gubernaturas, 11 alcaldías en la Ciudad de México. Obviamente, pues dentro de las 24 gobernaturas está incluida la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Tiene mayoría absoluta y aplastante en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Aparentemente una mayoría casi absoluta, porque creo que le faltan 4 senadores para tener la mayoría calificada en el Senado. Y eso también con todas las mañas del Partido Verde, que tiene sus propios diputados y sus propios senadores, que es una estrategia de ellos. ¿Para qué? Para que no se vayan los candados de la sobrerepresentación, que seguramente Alejandro, Edgar, Armando, ustedes dominan mejor que nadie en el caso de Morena. Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso. Decías también, ¿has escuchado a alguien? Yo sí tengo unos grupos, pocos, normalmente son de estas mujeres que hemos creído en la convicción y que hemos tenido la convicción de acompañar y formar cuadros para que las mujeres participen en la política, con independencia de los partidos, hackear a los partidos, donde sí tratamos de articular y encontrar otras razones. Pero son los menos. O sea, si te volteas al chat de los vecinos, de los amigos de la prepa y los amigos de la carrera, básicamente se vuelven como voces como muy polarizadas. Y yo sí creo que hay muchas cosas que nos dejan de reflexión en términos de estas mayorías calificadas y del margen político, incluso aritmético, que puede tener la presidenta para reformar la Constitución, que nos debe de preocupar este momento que queda entre un presidente que no va a soltar el poder con 20 iniciativas de reforma constitucional presentada o 18 las que queden, con un Congreso como este, con esta integración y la sucesión presidencial, digamos, con presidenta electa un mes después de que empiece ese periodo ordinario de sesiones. Entonces, la verdad es que yo sí me quedo con estas reflexiones de que creo que tenemos entre todas las y los mexicanos de cambiar y la verdad lo más rancio pues son los partidos, lo único malo es que esos son los que se quedan. O sea, la vergüenza es que Xochitl va a seguir con este arrojo, con esta enjundia, con estas ganas, tratando de hacer lo que puede por transformar al país, pero los Alitos y los Marcos y los Ricardo Anayas que vienen del exilio privilegiado y todos tienen un escaño garantizado y ellos se van a quedar haciendo pactos otra vez adentro, y eso es lo que tendríamos que entender, que eso es lo más rancio de la política, que es lo que nos tiene así. Ojalá que en algún momento lo que podamos verdaderamente votar la ciudadanía es por votarlos a ellos, que es creo que el mensaje que está o que subyace Sí. en eso, que es votar a esos personajes de lo más rancio de la política, que encuentra siempre una manera para enquistarse en sus curules, en sus escaños y en el poder. Perdón por extenderme, Alejandro. No, de acuerdo. Perfecto. Bueno, a ver, yo, aparte de estar de acuerdo con lo que dice Claudia, pues, señalaría algo que ya se ha dicho, ¿no? A ver, lo que viene, y estamos ante las puertas de un cambio de régimen, ¿eh? A ver, el sistema de partidos, el sistema competitivo de partidos se acabó ayer, terminó. Eh, Entre la responsabilidad de lo que no hizo la oposición, la responsabilidad de lo que hizo hasta en exceso el partido del gobierno, el propio gobierno, y la responsabilidad de quienes votaron eh, por este sistema nuevo, que lo que implica es, se acabaron los contrapesos, Y quienes no votaron también. y quienes no votaron también, eh, se acabaron los contrapesos, se acabaron los equilibrios, se acabó la división de poderes. A ver, no le demos vueltas. Esto es lo que ocurrió ayer y esta es la decisión que se ha tomado. Eh, Hasta el día de hoy, Claudia Sheinbaum no ha dicho otra cosa más que continuará la hoja de ruta del presidente López Obrador. Pues, mientras ella no actúe diferente, sus propuestas de campaña son: me voy a cargar a los plurinominales,
se acaba la representación proporcional o se modifica, puede ser más chico el Congreso, eh, porque más es rentable decir que con eso voy a ahorrar dinero. Eh, no nos han dicho nada de qué van a hacer con el desastroso sistema de salud que tiene este país. No es como el de Dinamarca. Pero a ver, eh, finalmente esto significa, entre otras cosas, me queda claro que Andrés Manuel López Obrador es mucho más sagaz que todos los políticos de la oposición juntos en este momento, y quizá también que todos los ciudadanos haciendo política en este momento, porque están los partidos y están los ciudadanos, también no estamos los ciudadanos. Eh, Creo que el presidente empezó el sexenio tendiendo una trampa. Comentamos muchas veces esa trampa, pero nunca le dimos la importancia y nunca le hicimos caso. A ver, ¿qué ganó? Aparte de, a ver, yo sí creo que hay una operación de compra de voto. Yo sí creo que los programas sociales, en la forma en la que se manejaron, que son programas para mantener a la gente, son clientelares auténticamente, no son para sacarlas de la pobreza, son para mantenerlos en el nivel de subsistencia. Sí creo que pesan. Eh, También veo cosas raras en la organización electoral. Este retraso ayer del INE, estas caídas del sistema en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por menos hubiera sido un escándalo hace 6 años. Fue un escándalo hace 12 y no había un retraso de este tipo y estaba bien explicado qué había pasado y fue un escándalo. A ver, hoy no hay escándalo. ¿Por qué? Porque no hay una oposición capaz de levantar la voz en serio, oportunamente, pero tampoco hubo esa ciudadanía que salió a llenar las calles pintada de rosa, vestida de rosa y disfrazada de la pantera rosa, eh, para salir a decir, a ver, aquí algo está pasando, ¿eh? Todo el mundo estaba pasmado ante lo aplastante de la victoria de Claudia Sheinbaum, ante, pues, voy a decirlo así, eh, el desafortunado porcentaje de participación electoral que dio a conocer el INE, un INE que yo creo que sí le quedó a deber a la sociedad, un INE que sí estaba capturado, pero vamos, yo voy a poner el énfasis en algo particular, la trampa que el presidente López Obrador le puso a la sociedad y en la que cayeron partidos de sociedad, caímos todos, la trampa de la polarización. Mientras Claudia decía, a ver, México no es un grupo de WhatsApp, ni son las redes sociales, pero fuimos testigos durante 5 años y medio, 5 años y 9 meses, y todavía hoy seguimos siendo testigos, de cómo el presidente insultaba y cómo todo el mundo le tomaba el guante y le respondía con insultos al presidente y más grave que al presidente, a los seguidores del presidente. A cada persona a la que le dijeron Chairo durante los últimos 5 años, lo único que hicieron fue fortalecer la base del presidente, ya ni siquiera por convicción con los postulados del presidente, simplemente pues porque el discurso de odio se instaló en la sociedad y llamarse chayos y fifís, al único que benefició todo el tiempo, al único que fortaleció ese discurso, fue el presidente López Obrador. Todos los grupos que apoyaban a Xochitl Gálvez, muchos de los cuales hoy están llorando como magdalenas, se cansaron de insultar a los que no pensaban como ellos. Nunca se molestaron por tratar de convencer, nunca se molestaron por argumentar, eh, nunca, vamos, nunca entendieron la regla de oro. A ver, en política el insulto no es un argumento. Al contrario, el insulto te aleja de tu interlocutor y te aleja, no hoy, te aleja para siempre, te hace perderlo, hace imposible que tú discutas. El
presidente los insultaba y ellos se dedicaban a insultar al presidente y a los seguidores del presidente. Es, es imposible de explicar en reglas de estricta lógica cómo es posible que un gobierno que, a ver, perdón, no tiene logros en temas específicos y concretos, como es salud, empleo, crecimiento económico, disminución de la pobreza, control de la inflación, manejo de la pandemia, no tiene logros, tiene retrocesos y sin embargo se lleva una votación histórica, es avalado por, sí es cierto, con una elección de Estado, con un montón de trampas, con muchas cosas, pero a ver, es avalado por la mayor parte de la sociedad. ¿Por qué razón? Pues porque lo que está vinculado en el discurso de odio, porque finalmente yo así me lo explico y puedo estar equivocado y admito que habrá quien no piense como yo. Yo creo que mucha gente, y le voy a poner nombres al tema, ¿no? Yo creo que mucha gente dijo, pues aunque sus hijos estén manchados por la sospecha de la corrupción y aunque Rocío Nale esté, yo no voy a votar por quien está con alguien como Javier Lozano, que sale a mentarme la madre todos los días en cuantas redes aparece, o como Carlos Alasraqui, o como Beatriz Pajés, o como todos los voceros, o como, a ver, Kenia López Rabadán, vocera de la candidata. A ver, de veras, no hacían la mayor parte de las veces más que insultar, 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 siguiendo a López Obrador, creyendo que el que grita más fuerte es el que tiene la razón. Insultar ni siquiera a López Obrador, a los seguidores de López Obrador. Pues, en mi opinión, eso consolidó una base, no porque sean fieles a López Obrador, sino porque, a ver, cualquiera detesta al que lo insulta. Claro. Si yo te insulto, Armando, aunque yo tenga la razón, es muy difícil que me la vais a dar o que vais a caminar conmigo. Si yo insulto a Claudia, digo, ya sé lo que me pasa. Pero a ver, no solo hoy, mañana ni pasado ni en otra discusión me va a dar la razón ni va a caminar conmigo. Claro. Esa trampa la puso el presidente y en esa trampa prácticamente todos caímos. Por supuesto, todos los partidos de oposición cayeron, pero muchos dirigentes, muchos, ya dije nombres de varios autonombrados defensores de la sociedad que cayeron en esta trampa. A ver, la palabra Chairo será no le voy a llamar neologismo, pero algo de lo más utilizado en política del último sexenio. Y no me digan que no es un vocablo clasista, racista Y despectivo. y despectivo. Y sin embargo, a ver, todo el mundo se llenaba de la boca diciéndoles chairos a los que no pensaban como ellos y además hablando entre ellos, hablándose al ombligo, como lo dijo Claudia, como lo dijo Edgar. A ver, en esas condiciones, nadie, y eso se lo leía a algún colaborador de Xochitl Gálvez, nunca nos preocupamos por ir por la base del López Obrador. Estábamos contentos con creer que hablándonos a nosotros teníamos suficiente y llamando a la gente a participar teníamos suficiente. Pues no Y fue lo que es suficiente. peor, descalificaban a esa base, Alejandro, porque en eso que tú dices, Claro, perdón, claro, descalificándolo por ignorantes, así es. tontos, que se dejan comprar. Y eso es un error gravísimo que se vio reflejado, pero que te digo, la verdad es que suscribo todo lo que dices, pero a mí lo que me pone ahorita de nervios es que piensas en todo lo que está en riesgo en términos, como decías, o sea, se nos acabaron, y lo dijiste muy bien, se acabaron los contrapesos y ya no tenemos división de poder. ¿Por qué? Porque pues el 30 de noviembre tiene que nombrar uno de los primeros ministros que le toca nombrar a Claudia, porque le va a tocar a nuestra presidenta nombrar a 4 ministros en la Suprema Corte de Justicia, lo cual de facto hace que tome la Corte. Digo, Claro, saben que yo siempre le doy el beneficio de la duda a nuestros ministros y ministras, pues con excepción de la que llegó por designación del presidente, con las críticas que también en su momento le hice a la oposición, pero que cada vez se vuelve mucho más complicado, porque no habrá segunda sala
y pues se vuelve prácticamente imposible que tengas la posibilidad de alcanzar los 8 votos. Pero ¿dónde están, Alejandro? Están enquistados. O sea, si tú revisas los que van a entrar, estas especie de burbujas o cotos de poder que se quedan, pero se queda Adán Augusto López, pero se queda Fernández Noroña, pero se queda obviamente Marcelo Ebrard, pero de los otros, ¿no? Ricardo Naya, que brilló por su ausencia, que dejó su desastre desde la elección pasada y se fue a vivir al extranjero, ahora regresa con el fuero de la Cámara, ¿no? Entonces llega a ser un senador por el próximo sexenio, obviamente también Alberto Anaya, ¿no? Entonces, de repente volteas a ver a todos estos, Marco Cortés, todos ellos sí van a estar. Y había grandes perfiles de mujeres, o sea, porque yo sí voy a hablar de lo que he hecho o hemos tratado de construir, desde, por ejemplo, desde la plataforma de AUNA, ir capacitando mujeres, mujeres que en serio hicieron campaña en territorio, que ganaron a lo mejor un 9% de votos haciendo campaña en territorio porque se enfrentaron no solamente al aparato del Estado, sino al aparato de los partidos políticos enquistados, ¿no? Entonces, estas posibilidades, yo le apuesto a que personalmente voy a seguir trabajando hacia eso. O sea, si me dices, ¿qué hiciste hoy en corrección de rumbo después de la cruda electoral? Pues hablarle a mis cofundadoras de AUNA y decirles qué vamos a hacer. O sea, Claro. ¿cómo vamos a hacer que las mujeres de AUNA puedan llegar a conquistar efectivamente esos espacios? Para que podamos dejar la agenda, porque además hay otras cosas que decir, ¿no? O sea, nos agarra esta ola y efectivamente pasa de alguna manera, pues estos lugares que están apartados de facto por la partidocracia, que además no se da ni se toma la molestia de hacer un trabajo en territorio, que no arrastran el pie, los zapatos, ni el lápiz, y que nada más van a llegar a sentarse y a cobrar, ¿no? De todos los Claro, partidos, ¿eh? Va a regresar Olga Sánchez Cordero a ser diputada, pero va a regresar Dolores Padierna a ser diputada, va a regresar Rubén Moreira a ser diputado, o sea, y todos van a estar ahí sentados, Manlio Fabio claro. Beltrones va a estar también sentado, ¿no? Como bien lo Entonces, dicen, todas estas cosas son ujú, complicadas, ¿no? como bien lo dicen ustedes, pues ahí están ya los de oposición con sus curules, con sus puestos, ya están listísimos. Aquí mi gran pregunta y la gran duda que tengo es he estado checando pues, en el transcurso del día qué es lo que pasa por mi cabeza. Y aquí mi pregunta son en dos términos. ¿Qué va a pasar con esta oposición? Porque, pues, de este lado, del lado de la oposición de WhatsAppera, pues va a decir, ¿sabes qué? Pues estos cuates también nos traicionaron. El PRD, creo que desaparece, ¿no? Va a perder, hasta el registro va a andar perdiendo. Pero ¿qué va a pasar con esa oposición? Nos vamos a tener que atener a una oposición interna de Morena, es decir, como en tiempos del PRI, que vamos a tener que estar con una corriente que vaya en contra de la presidenta, etcétera. ¿Qué va a pasar con la oposición aquí? La oposición se volvió testimonial, Armando. Ok, Por más que no nos guste, la oposición ya no pesa y ya no cuenta. Sí. Claudia Sheinbaum ganó tanto, y a ver, me hago cargo y lo digo desde ahora de lo que dijo, de lo que voy a decir. Ganó tanto, sí es cierto, lo ganó porque López Obrador estaba detrás de ella. Pero el tamaño del triunfo es tal que el nivel del poder y la capacidad de tomar decisiones unilateralmente de la futura presidenta electa, hoy es candidata ganadora, ¿verdad, Claudia? Ganó tanto que no necesita a nadie, cheque en a blanco le nadie. dieron. No Cheque necesita, en blanco. a ver, no necesita ni siquiera a López Obrador, ¿eh? Cuidado. Eso está muy Claro. interesante lo que A estás ver, diciendo. no necesita a nadie. La oposición, perdón, se volvió testimonial y en alguna medida, pues quizá tenían que llegar este paquete de líderes patéticos como Alito y Marquito, eh, para que estos dos partidos pues ya se retiraran o acabaran por desaparecer. A ver, el Partido Verde inexplicablemente, digo, hay muchas cosas que pueden analizar, pero no son motivo de esta mesa, aunque sí podrían serlo para otra, va a tener el mismo peso electoral que el PRI, el Sí, mismo peso legislativo que el PRI. ¿Sí? sí, sí, sí. Y más que el Más PRD. cerca del PAN. No, bueno, el PRD ya no va a existir. La oposición es testimonial. Tú lo dijiste, que nos atenemos a una oposición dentro de Morena, a ver qué se está fraguando dentro de Morena, y hay que seguirlo y hay que atenderlo.
una disputa entre los que se dicen los puros y a los que llamaron los pragmáticos. ¿Sí? Es muy feo y yo no voy a caer en eso, pero por ahora el rumbo del país va a ser el que la candidata ganadora y futura presidenta electa determine, ¿eh? Los siguientes meses, pues se va a tener que guardar porque yo coincido con Claudia, el presidente López Obrador no va a dar un paso atrás. Claudia Sheinbaum, perdón, tendrá que esperar a tener la banda presidencial, a tomar posesión y entonces veremos para dónde le da. Pero cuando decimos se acabó el sistema competitivo de partidos es, a ver, por el momento con lo que hay, no vas a ver otra alternancia en quién sabe cuántos años. Pueden pasar cosas, como pasaron en el PRI en los 80s. Pueden Claro. pasar cosas. Por eso refiero esta disputa que hay ya interna entre los puros y los pragmáticos, y los puros, a lo mejor rápido se autonombran los obradoristas y eh, quieren ponerle límites a Claudia Sheinbaum para que no se desvíe del credo político, esta que es una especie de secta, de una especie de religión. A ver, pues ahí están unos cuates, varios, Pedro Miguel, El Fisgón, que ellos sí creen, subsecretario de Educación Concheiro, Juan Luis Concheiro, que se llama, ellos sí creen que el camino es el comunismo. Ellos sí creen eso. Pues ellos van a tratar de llevar las cosas por ahí. Yo creo que no van a tener la fuerza. Pero bueno, como en todo partido, como en toda organización, tiene una disputa interna. Y sí, tú lo dijiste bien, Armando, vamos a tener que empezar a considerar lo que pasa dentro de Morena, porque como regresamos al sistema de partido ultradominante, la alternancia se va a dar dentro de Morena si es que se da. Y no sabemos cuándo se dé, como ocurría cuando el PRI, porque a ver, ustedes no me pueden decir, bueno, sí me pueden decir, pero creo que no lo van a hacer, que el PRI de Echeverría era el mismo que el PRI de Miguel Alemán, o que el PRI de Miguel de la Madrid, o que el PRI de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. A ver, las alternancias de corrientes de pensamiento se daban dentro del PRI. Es un sistema unipartidista. Lo mismo, a ver, puedo ir al Partido Comunista de la Unión Soviética. No era lo mismo el Partido Comunista de la Unión Soviética con Stalin que con Khrushchev y luego con Brezhnev. No eran lo mismo, no eran lo mismo. Eh, Vamos a ver eso. Es un sistema pues en el que quien queda fuera es la sociedad porque no está dentro del partido, a menos que se quiera meter al partido. Pero vamos, es un sistema de partido virtualmente único. Eso es lo que conlleva, eso es parte de lo que finalmente también se perdió el 2 de junio. Y esa es la realidad ante la que estamos. Y aquí, pues responsables yo creo que somos todos. Edgar lo decía muy bien. Aquí no hay de que solo los partidos de oposición. Y por eso, insisto, yo le pongo nombres y apellidos eh, a estos autonombrados defensores de la sociedad que se dedicaron a engrandecer el discurso del odio. De verdad, escuchen cualquier intervención, cápsula, o lean los tweets de Javier Lozano, este ex colaborador de Calderón, ex colaborador de Cedillo y ex colaborador, no sé si estuvo con Peña Nieto, pero ahí andaba, en la campaña de Mid ya andaba metido ahí también. Eh, a ver, otra vez lo incorporaron, otra vez. Yo insisto, yo creo que además de las muchas trampas que estoy seguro de que sí hubo, porque claro que hubo una elección de Estado, creo que donde los partidos y Xochitl se disociaron de una parte muy importante de México fue en el discurso del odio.
Yo quiero regresar, coincido con ustedes. Yo creo que agregaría primero, no solamente el presidente engañó en términos de la simulación de lo que hizo, pero no hizo. Hay cosas que hizo que ahí están y que pueden ser debatibles, pero bueno, son estas cosas que respaldan, como dice Claudia, ¿no? Esta narrativa de, y además es una narrativa que utilizan cierta parte de los comentócratas para dar cuenta de dónde está esta omisión de la oposición. Decir, bueno, es que el presidente le habló a un sector al que nadie le había hablado y cuando este grupo o esta parte de la sociedad se dedicó a hablarle, pues los tachó de ignorantes y de chairos y de todo lo demás, ¿no? Aunque les dijera mentiras, pero les habló. Claro, no, o sea, finalmente tuvo, y quizás habrá hecho algunas cosas, habría que revisarlo con lupa, pero bueno, o sea, el saldo está claro, el saldo no es positivo para ese grupo, pero yo creo que también los partidos ahí y los grupos de poder, a mí, yo ya no creo en los partidos como una estructura representativa que dé cuenta de lo que pasa políticamente en México. A mí me gusta hablar de grupos de poder porque en los grupos de poder el tema, así como dices, Alejandro, bueno, que tenemos una oposición testimonial, para mí el partido político es incidental, ¿no? Es ahora el saco que te pones que hay en la entrada para entrar a un club de privilegiados en donde se deciden las cosas y pues el que había era verde, me lo pongo. Si a la salida alguien se pone mi saco y me toca otro de otro color, me lo pondré. ¿M? Finalmente, el pase de acceso a ese grupo de privilegiados donde se toman decisiones ya no lo da el partido. Lo da mi posición privilegiada de acceso a recursos y a toma de decisiones para afectar otras cosas. Y entonces yo creo que ahí eso no va a cambiar ni ha cambiado, que quizás es la gran tragedia de la política mexicana otra vez. ¿M? Que lo único que tenemos es la reinstalación, ¿no? De ciertos grupos, los reacomodos que nos regresan a las formas del partido único autoritario de los setentas, que tardó unos 60, 70 años en darnos cuenta y marcar una especie de diferencia, y entonces la pregunta al aire es si vienen otra vez por lo menos unas 3, 4 décadas de lo mismo que ya vivimos, con una salvedad. La base de pobres sigue siendo, ¿no?, la misma, si no es que aumenta, y además tenemos crimen organizado y tenemos condiciones del entorno que se deterioran, recursos, digamos, ambientales, ¿no?, cada vez más escasos. Es decir, así como bien ustedes dicen que estos no eran los partidos políticos de antes, tampoco las circunstancias, ¿no?, económicas y ambientales del país son las mismas. Y entonces eso pone un acento especial. A mí, francamente, una de las cosas que me preocupan es cómo esta comentocracia, no, bueno, no la comentocracia, sino estos grupos, no solamente no van a renunciar a los descalificativos, sino que apuestan, y ya lo veo, en delegar para arriba y en delegar solamente a los hombros de Xóchitl para que haga algo al respecto. Para mí, esta campaña fue una especie de cruzada en donde estos grupos esperaban, ¿no?, que Xóchitl eliminara, no ganara, eliminara, ¿no?, a todos estos comunistas, ateos, antivida, ¿no?, de los cuales, ¿no?, maleducados, que no hablan inglés, que no tienen habilidades de cómputo, ¿no? Y todo esto que me describe como grupo y que, ¿no?, desde su propia lógica, eh, ahí están y están instalados y van a seguir haciendo lo mismo. Yo no creo que vaya a haber un cambio de reflexión. Y entonces vamos a tener, para mi gusto, el peor de los escenarios, porque vamos a tener este grupo, ¿no?, que va a seguir empujando por esas creencias, que está amarrado a esas creencias. Y en el otro sentido tenemos, digamos, a estos grandes actores, miembros de los grupos de poder de la vieja guardia y los que se están formando, porque ahí vienen los juniors, porque vienen los hijos de los malios, ¿no? Estos relevos que ahí están y que no van a hacer nada diferente, absolutamente. Entonces, así como hemos visto evolucionar la política y como hemos visto cómo cambia o involucionar en este caso, si les gusta, yo no veo que eso ocurra en la sociedad. Yo veo una sociedad pasmada y atrincherada exactamente en sus mismos lugares de comodidad para seguir diciendo lo mismo. Podríamos decir, y me parece cuestionable, que hoy tenemos una sociedad más politizada, en términos que
cada vez más grupos opinaron más. No estoy tan seguro cuando veo los resultados del acudir a las urnas, en donde una sociedad más politizada que solamente opina, pero no se moviliza para votar y no se moviliza para defender el voto, no me sirve de absolutamente nada. Una sociedad más polarizada, más enojada, no Pues, necesariamente más politizada. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, ahí yo me pregunto, así como Armando, de que dice la gran pregunta es que, ¿qué hay que hacer con esa ciudadanía? O sea, ¿cómo sacarla ¿no? De esa pasividad o cómo sacarla, ¿no? Decir, a ver, está bien que tú creas en lo que tú quieras creer, ¿no? Está bien en que tú quieras mendar malas y rezos y lo que tú quieras para cambiar el país, pero y en términos concretos para enfrentar a estos grupos de poder, exigirle cuentas, nos queda claro que eso no será nunca suficiente, ¿no? Por aquello de dar el beneficio de la duda de que a lo mejor prendiendo 5 millones de veladoras el país no va a ser, ¿no? Entra en los destinos malévolos que estos implican. A mí, cuando yo veo eso, el único que gana es el que vende las veladoras y las estampitas. Lo demás no funciona. Antes era un Entonces, monopolio. entonces, Sí, a ver, o sea, le estamos apostando a que dentro de los grupos de poder haya disputas, la oposición crezca, se modifique, Morena, pero la ciudadanía sigue siendo exactamente igual. La ciudadanía Exacto. quedó afuera de los partidos. Esta era una oportunidad inmejorable para que la ciudadanía tomara los partidos. Pues creo que Xochitl hizo lo que pudo. pero los No partidos fue no se tanto. dejaron. Los partidos no se dejaron, pero Y no iba a pasar. a O ver, sea, la a Salvo ver, ciudadanía, MC, digo, que sé que no, es como un elefante que no necesariamente es santo de su devoción, pero MC fue el único partido que le abrió espacios a la ciudadanía, en sí, sí, todo, porque sí, le conviene, porque no tiene cuadros, o sea, habrá muchas razones, pero los espacios que desde la ciudadanía se abren en MC generan espacios para otros espacios a futuro, por que supuesto. es A a ver, lo que habría que la apostarle. parte hay que reprobable, decirlo, Es una sí. la pena. parte reprobable de Y hay que MC decirlo, a mí me fue jugar parece el que sí es papel que relevante jugó, lo que han hecho, pero esa parte estuvo bien. A ver, Sí, ahí sí. había ¿no? gente muy valiosa y era lamentable ver el papel que estaban jugando, ¿no? Y bueno, tampoco les fue tan bien al partido político, ¿no? Pero No vamos, le fue tan bien en términos de, o sea, a ver, conservaron los dos bastiones que tenían que tener. Creo que es una buena, a mí me parece increíble, digo, como lección, que qué bueno que se vea que los desparpajos que hace Samuel, pues no traen ningún beneficio. O sea, creo que eso también es un buen mensaje, ¿no? claro, O Sí. sea, conservaron todo lo que a Jalisco, él le en Nuevo aportaba León a su esposa, perdieron. él se lo quita, ¿no? Sí, bueno, Eso creo que está bien. Pero sí hay espacios, digamos, que cuando ya estén los resultados finales, porque creo que ese apunte que hiciste, Armando, estuvo muy bien, hay algunos espacios del gobierno que nos deben importar a la ciudadanía. O sea, queremos despertar a la ciudadanía, pero para eso tenemos que acabar de como ciudadanos hacernos responsable de que las autoridades que nos deben interesar son las primeras, mis autoridades locales, mis alcaldes, mis concejales, estás en una claro, entidad federativa, tus municipios. Y cuando le empiezas a poner cara a esas personas, la verdad, o sea, que es una tarea que empieza a ser como un poco de, por un lado, de pedagogía, pero también tú de conocer quiénes son. Yo creo que ahí va a haber datos, por lo menos conozco, de ciertos perfiles que llegaron con MC en regidurías, en Oaxaca, en Jalisco, en la Ciudad de México en una concejalía. O sea, hay ciertos perfiles ciudadanos que están ahí, son muy pocos, son los menos. Tienes toda la razón cuando dice Armando, ¿cuál oposición? No hay oposición. O sea, que nos quede clarísimo, ve los puntitos de que el color que los pongas, si no son todos de Morena hoy, ¿Sí? el 1 de septiembre van a ser, o van a ser el 31 de octubre. O sea, eso es irrelevante. La oposición va a venir, como decían Armando perdón, Alejandro y Edgar, un poco con las propias fuerzas y la gente de Morena. Y creo que un momento, un parteaguas definitivo va a ser cuando la presidenta electa a lo mejor señale quiénes van a ser sus personas, ¿no? O sea, cómo se integra el gabinete, porque de ahí vienen definiciones que incluso pueden mover perfiles que ganando una senaduría pues ocupen un lugar en el gabinete, como se sucedió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, con Olga Sánchez Cordero, con algunas otras personas, ¿no? Pero sí creo que hay algo ahí que además de todo lo que dijeron, o sea, también pretender explicar o reducir que el triunfo de Morena solo es porque es una elección de Estado, solo es porque hace estas transferencias clientelares,
O sea, no, creo que Es sí no es muy querer ver la cierto responsabilidad que que te hay toca. una abrumadora mayoría que cree y confía Sí, en ese proyecto que empezó y que encabezó Sí, el presidente López Obrador. Y muy también hay bien. que decirlo, es la primera candidata, la primera persona que va a ocupar un cargo como titular del Ejecutivo que no proviene de las filas del PRI. Ahora sí, por primera vez en la historia de este país. Me parece que hay que Bueno, destacar. Fox y Calderón tampoco pasaron por el PRI. No, 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 pero a ver, de la oposición enquistada, Se tienes refiere razón. a O sea, Prian, pero se refiere Claudia al Prian. Sheinbaum, sí, al PRIAN, o lo decían ellos despectivamente, ¿no? Tienes toda la Pero razón, bueno, gracias por... A Pero a ver, eso me refiero que hay que destacarlo, porque con independencia del claro, papel que vaya a jugar, que creo que también tenemos que esperar, y lo hemos dicho nosotros muchas veces, aquí hay que esperar a que le pongan la banda presidencial, claro. y lo dijiste tú muy bien, Alejandro, le van a poner la banda presidencial con un poder absoluto que no tuvo ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a ella aparentemente la respaldan 5 millones de votos más que los que obtuvo el presidente en el 2018. cierto. A ver, Eso es un poder que la acompaña. yo quiero cerrar con un detallito que creo que no debemos dejar fuera. A ver, las decisiones políticas en cualquier país tienen consecuencias económicas. Los agentes económicos responden a intereses, no responden eh, ni a traumas personales, ni a aspiraciones, ni a convicciones religiosas. No, responden a intereses. Hoy el presidente hizo una de las cosas que yo creo que un político no debe hacer nunca, pero él las hace muy seguido. Más que ahora lo hizo con candidata ganadora y existente. Ujú. Dijo algo que ya Claudia Sheinbaum había dicho. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se va a quedar en su lugar. Perdón, eso no le correspondía decirlo a él. Cierto. Es una primera falta de respeto pública hacia Sí. la señora que ganó la elección y va a gobernar. ¿Sí? Eso en política cuenta y Edgar lo entiende muy bien, ¿no? Eh, el tamaño del poder que va a tener Claudia es importante, muy importante. Es, vamos, no hay en la historia algo así en México, en la historia de México. Eh, chequen el nivel en el que anda el peso, la caída de la bolsa de valores. A ver, esas son indicadores económicos que tienen que ver con algo que se llama incertidumbre por desconfianza. Ujú, ujú. Los agentes económicos responden así automáticamente cuando ven algo que puede no gustarles o que les causa suspicacia. No digo que se vaya a quedar, el peso puede llegar a 18 unidades por dólar mañana o pasado. No digo que se vaya a quedar ahí, a lo mejor regresa a los niveles de 16, ¿sí? Y la bolsa se va a recuperar en algún momento. A ver, pero hay cosas importantes aquí. La inversión, y la inversión, que por supuesto que es de empresas que vienen a aprovecharse de nuestra mano de obra barata. Sí, claro que sí, pero necesitas esa inversión en el mundo global en el que vives y en un país que necesita generar empleo, que necesita que la gente tenga trabajo. Esas variables están respondiendo, esa inquietud está respondiendo a una cosa. A ver, si la presidenta Claudia Sheinbaum cumple su promesa y sigue la hoja de ruta de López Obrador, una de las cosas que López Obrador le demostró a, a los factores económicos es que no tiene mucho respeto por el Estado de Derecho, por la seguridad jurídica. Eh, su frase de no me vengan con que la ley es la ley, pues esa será un clásico para siempre ya. Eh, Claudia tendrá que tomar decisiones, porque si no toma decisiones y no le da garantías de seguridad a la propiedad privada, a la inversión nacional y extranjera, pues esta no va a venir. Y entonces, no, a ver, ahí no es de que a lo mejor sí pasa, a lo mejor no pasa. A ver, la única manera de que haya crecimiento económico
es si el sector privado, nacional y extranjero, invierte Claro, su dinero en el mercado nacional, ¿eh? Y muy bien. esas cosas no las podrá obviar Claudia Sheinbaum. Oh, Yo hay unas cosas que nada más quisiera apuntar ahí. Primero, no hay que olvidar que la economía de México depende de la economía de Estados Unidos. Y acá, si la bolsa baja, también la de México. Entonces, no solamente es un efecto electoral, ¿eh? O sea, hay también que vigilar esa relación. Sí, Entonces, pero la caída de ayer sí es un efecto derivado de lo que pasó en México. No quiere decir que se vaya a quedar así, ¿eh? no, no, La no, caída de estoy de hoy. acuerdo contigo. No, no, solamente por eso insisto. Quiero apuntar para complementar, Sí, sí, para sí. no entender que solamente es ahí. O sea, porque también la economía de Estados Unidos ha tenido descensos y entonces hay esos efectos. Ahora, ¿coincidieron? Sí. Dos, también hay empresarios que invierten, ¿no? O que toman estas decisiones económicas para presionar al poder político. La mejor manera es esa. No es una cena en donde hay que meter un cheque, sino más bien es una Yo decisión de saco mi sacar dinero y te dólares desestabilizo para que me des y luego garantías. regreso capital, sí, por supuesto. Claro, claro. Entonces, y además, o sea, coincido plenamente en que hay que vigilar, ¿no? Esa arena también. O sea, no me cabe la menor duda. Para cerrar, yo diría, ¿no? Quizás de manera de recapitular lo que hemos dicho acá. Primero, y ya lo hemos dicho anteriormente, en lo que sigue habrá que observar qué capacidad de maniobra, porque la tiene. Va a empezar a construir, ¿no? Claudia Sheinbaum, porque tiene el reto primero de no romper de inmediato con el presidente, porque el presidente aún tiene toda la fuerza. De Los no romper nombramientos con de él. candidato a gobernadores al Congreso son su grupo de leales, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo va a construir, ¿no? Esta especie o sea, qué hilos va a cortar del presidente, ¿no? Y qué los va a dejar ahí para que el presidente no sienta, o en este caso López Obrador, no siente esa amenaza o la misma amenaza que pudo haber sentido Plutarco Elías Calles, ¿no? O inclusive el propio, ¿no? Salinas, es decir, todos estos presidentes o Miguel Alemán que quisieron tomar control y que sus predecesores dijeron, aquí mando yo. Entonces, ahí me parece que hay todo un tema por avanzar y que hay que revisar con lupa. Segundo, al interior de los partidos, yo creo que yo lo veo como causa perdida. Yo creo que ya se instalaron los grupos, como bien han dicho ustedes, sobre todo Claudia la señaló. Ahí están los nombres de los innombrables, de los indeseables, y no veo yo posibilidades. Quizás, ¿no? Le concedo ahí sí el beneficio de la duda, a ver de qué manera el Movimiento Ciudadano entiende este mensaje y entiende que figuras como el innombrable, inaceptable y ridículo gobernador de Nuevo León no son figuras que le van a construir y entonces tiene que abrir estos espacios, ¿no? De diálogo, porque la oportunidad de capturar ciudadanos interesantes y que aportan sigue abierta para todos. Nada más que creo que este último partido es el único que he vuelto a ver. Y quizás el último, yo les pediría una reflexión. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer? Quienes creemos que no hemos comprado todavía este tema del discurso del odio, aunque reconozco que acá de repente nos subíamos al tren del mame, eh, porque yo creo que en este proceso, en esta otra realidad de memes, de conversaciones, va a seguir existiendo todavía quien mencione Chairos y quien crea que todo Pues, es responsabilidad y que entonces esto fue el gran complot y que nos robaron y que seguramente el sistema se cayó. Es decir, todo esto que ya sabemos, ¿cuál sería la responsabilidad entonces de nosotros que tenemos estos espacios, ¿no? No solamente comentarlo, sino en corto, en el día a día. He visto mensajes y he visto muy pocos altos, muy pocos comentarios a decir, a ver, espérame, esto no está bien que lo comentes, esto no hay que reproducirlo. Creo yo que si no se hace algo ahí, también estamos contribuyendo, como lo habíamos comentado en algún momento, en la omisión. Y creo que esa omisión va a pesar más ahora, porque si a eso sumamos todos los demás comentarios, me parece que no solamente estamos haciendo poco, sino que nuestra omisión eh, acepta las cosas como están. Y creo que eso es un tema en el que tendríamos que pensar y reflexionar un poco más. no, sin duda, a ver,
siempre hay algo que hacer, ¿no? Y yo creo que pues uno tiene que empezar por su círculo cercano. Yo tengo dos hijas que estaban azoradas, decepcionadas, tristes, en el llanto. Eh, pues tuve que tener mi primera plática. A ver, el país no se ha acabado, ¿eh? Y este es tu país y hay que Sí, seguirlo construyendo. Por triste que te sientas porque no ganó la candidata por la que tú votaste. Y por triste que te sientas porque ganaron todo. Vienen nuevas reglas, vienen nuevas cosas. Habrá que aprender a convivir políticamente, pero algo que sí les dije y que bueno, pues yo creo que Claudia hará lo mismo. Yo reproduciría con mis alumnos por estar en exámenes, no están en clases, pero a ver, de veras, mientras no aprendas a dialogar con los que no son iguales a ti y no aprendas la regla del respeto, no vas a poder construir un acuerdo con nadie. Mientras no entiendas por qué el otro piensa diferente o no trates de entenderlo y, y si no logras un acuerdo, te despidas respetuosamente para mañana volver a poder sentarte, no vamos a construir nada. Ujú. Porque una de mis hijas me decía, es que en mis chats todo el mundo le está mentando la madre a los que votaron por MC. Digo, a ver, no caigas en ese juego. Cada quien tiene derecho a votar por quien votó y hay que respetarlo. Ujú. Cuando tú insultas a alguien, lo pierdes para siempre. Si es tu interlocutor, decía, a ver, decía mi hija, tú fuiste presidenta de tu carrera, pero lo único que no podías hacer era pelearte al punto del insulto. Puedes tener diferencias de opinión y acaloradas, pero si insultas, Eh, mañana que haya otra diferencia, ya no hay manera de reconciliar. Creo que desde la sociedad tenemos que empujar una nueva forma de discutir y esa es De una acuerdo, nueva forma de hacer política. sí, claro, totalmente de acuerdo. coincido. O sea, yo la verdad lo resumiría en eso. Tienes que empezar desde lo más cercano, ¿no? Esos entornos en los que puedes incidir, así sea una persona, porque justamente lo que queremos es, primero, lograr un país donde podamos vivir en paz y la paz se construye en sociedad desde cualquier Es, espacio, donde podamos ser mucho más libres. Desde luego que lograr en el mundo ideal un país mucho más igualitario, pero eso se hace por la ruta de las propuestas, por la ruta del entendimiento, por la ruta del reconocimiento de las diferencias y nunca a través del odio y del discurso de la polarización. La politización está bien, este despertar en la política está bien, pero no la polarización. Y algo que sí podemos tomar en cuenta, que si queremos ser optimistas, es, yo creo que quien hacía uso de este discurso del odio y de la polarización era todas las mañaneras el presidente y las mañaneras se van con él. O sea, faltan pocos meses, pero esas mañaneras se van con él. Entonces, construir desde lo más cercano en la medida de lo posible. Yo claro, creo que eso haría. Como colofón, cambiar la cultura ciudadana en su relación con la política. así Así es. es. mejorar Muy la bien, cultura política. Ni buenísimo. hablar. Bueno, pues seguiremos atentos a esto. Sí, viene todo el proceso. Apenas comienza, como diría alguien por ahí. Entonces, gracias por estar con nosotros. No, y de aquí a la toma de posesión, pues vamos a tener cosas muy interesantes porque, pues creo yo que estamos en aguas desconocidas, ¿no? En donde El nuevo objeto de análisis se llama Morena y lo que pasa ahí adentro, ¿eh? No hay que engañarse. no, claro, Sí, 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 pero estamos en aguas desconocidas. Por supuesto, Nunca por habíamos supuesto. tenido estos casos ¿No? A y ver, hay que releer la historia de cómo era el PRI de los 70s y de los 80s. No es lo mismo, pero sí se parece. No es lo mismo, exactamente. no es lo mismo. Perfecto, pues de muchas acuerdo. gracias. Estén pendientes, vamos a seguir platicando de este y de muchos más temas en lo que pues le pone la banda presencial a Claudia, que literalmente ya ganó así, ya no hay vuelta de hoja. Claudia Aguilar, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te localizamos en redes sociales? ¿Cómo podemos saber de ti? Encuentran en X como @C Aguilar Barroso. Gracias. Muchas gracias. Alejandro en Vila Fisher, ¿a ti cómo te encontramos en X? También en X como @ en Vila Fisher. Perfecto. Y a nosotros, Conexionistas, nos encuentran como Conexionistas MX en Facebook y en X.
También nos encuentran como Conexionistas México en Spotify y en YouTube. Nuestro canal en Telegram se llama Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube. Y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, esto es Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.